buenos días. ¡Wow! Otra vez casa llena, otra vez. Esta cosa se está poniendo excelente. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Vea. Padre, te alabamos, te honramos, te bendecimos, Señor Dios, en esta mañana que hemos escogido este tiempo, Señor Dios, para dedicarlo a ti, Dios, a ti. Y como dice tu palabra, Señor, venir y congregarnos, Señor Dios, porque unidos somos más fuertes, divididos somos más débiles, Señor Dios. Nos ponemos ante tu presencia, ante ti, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Ok. Vean. Les bendigo mucho, han pasado un montón de cosas hermosas esta semana. Si se perdieron lo que sucedió el miércoles en la noche, se lo perdió. No quiero decir que se lo perdió, pero se lo perdió. No sé cómo decir eso, pero es que se lo perdió. Algo que hemos venido como Cypress, hemos venido tratando de unir muy fuertemente es el mundo en inglés y el mundo en español, que sean uno. Y bueno, el miércoles vimos un pequeñito de cómo se va a ver el futuro. ¿Cuántos estuvieron aquí? Bueno, dígale al que no levantó la mano, que está a la par suya, cuéntele lo que sucedió. Podemos ver un poquitico más de cómo se ve la visión del futuro de Cypress en sí, en total. Entonces es muy, muy importante. Bueno, quiero contarles algo, iniciar esto con algo personal mío. Ayer fue un día muy especial para nosotros como familia. Ayer celebramos el cumpleaños de mi segunda hija llamada Adriel. Ahora, voy a contarles una historia que muchos de ustedes no saben sobre Adriel. Adriel ayer cumplió 5 años, a ver si me ponen esa foto allá arriba. Escogí esta foto específicamente. Adriel es la que está aquí, ¿verdad? De color café, y es la que está completamente aislada a la izquierda. Escogí esta foto porque esa foto describe mucho de Adriel, mi niña. Sí, los que pudieron notar, sí, soy el papá de 3 niñas. Hay demasiado drama en mi casa. Si usted necesita comprar un poco de drama, yo se lo vendo. Es más, yo no se lo vendo, yo gratuitamente se lo regalo. Pero bueno, Adriel es una niña, los que lo conocen bien, pero hay otros que no lo conocen. Voy a explicarles algo de Adriel. Adriel hay veces, yo digo que vive como en su propio mundo. Ella es de mucha imaginación. Es una niña nos ha mostrado que es una niña muy tierna. Siempre la van a ver como con un peluchito cargándolo, es muy tierna, es como, no puede ver un niño llorar porque ella también se pone a llorar y se aflige, entonces es muy emocional. Bueno, eso ya. Adriel, quiero contarles algo sobre ayer. Adriel ayer cumplió 5 años. Ella fue una noticia que recibimos hace 5 años y 9 meses atrás, ¿verdad? En una etapa de nuestra vida, Raquel y yo, recién llegados, teníamos como un año de vivir en este país, recién llegados, y no teníamos pastor, no teníamos iglesia, no teníamos congregación, estábamos en una etapa de nuestra vida muy difícil. Raquel, yo sé que estaba pasando por la etapa en donde le da shock cultural. ¿Cuántos aquí han sufrido de shock cultural de venir de nuestros países y que no se acomodan y ven como que esto no sé si va a ser algo para nosotros? Alguien allá ya puede bajar las manos, ya, o sea, como que le dio mucho ya. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que estábamos en esa etapa de nuestra vida en donde yo, verdaderamente, Raquel y yo crecimos en un lugar en donde siempre teníamos iglesia, siempre teníamos equipos, siempre teníamos congregación, siempre tuvimos un pastor. Desde muy niños siempre le hemos servido al Señor y íbamos y tocábamos, en un tiempo donde tocábamos las puertas de las iglesias en donde estábamos y nos cerraban las puertas de las iglesias en la cara, por decirlo así. No querían recibir el don o el talento, la ayuda que estábamos ofreciendo. Entonces era muy difícil, nos sentíamos como rechazados de este país de una forma es muy extraña. Y fue donde yo le dije, mira Dios, yo me vine aquí a este país creyendo en que tú me dijiste que ibas a estar conmigo y verdaderamente ya estoy listo para empacar mis cosas y devolverme a mi país. Yo creo que esto no es para mí, Dios. Y al menos, Dios, de que tú me mandes una señal. Y aunque ustedes no lo crean, Dios tiene una forma muy vacilona de mandar señales, y la señal fue de que Raquel se me apareció inmediatamente y me dijo, estoy embarazada. Y donde me dijo que estoy embarazada, yo dije, jaja, yo sé quién me mandó esa señal. Ok, entonces, en esa señal, obviamente yo sentí que Dios estaba completamente de eso, pero estábamos viviendo esa etapa en donde sabíamos que éramos del cuerpo de Cristo, pero sabíamos que en ese momento específico como que no pertenecíamos.
Y fue muy difícil una etapa. Les voy a tratar de pintar el contexto. Yo tenía una carrera muy bonita, un trabajo, una casa, el carro de mis sueños en mi país y vine y esa etapa de mi vida, mi hija mayor, que ahorita tiene 10, en aquel entonces tenía 5, para que ustedes vivíamos en un estudio que era más pequeño que este altar, para que le hagan números, es como por decir, o sea, es un cuadrito chiquitico, era un estudio. Abigail dormía en el suelo, no teníamos una segunda cama, yo trabajaba como en 2 diferentes restaurantes, Raquel, estábamos luchando para subir nuestras finanzas y bueno, no sé si ustedes se identifican con eso, pero era una etapa en donde yo decía, si pudiera borrar esto de mi vida, como que esta sería una de ellas y estaba listo para darme por fracasado. Fue a donde sentíamos peor que todo la parte espiritual, que no pertenecíamos a ningún lugar. Fue donde Dios nos manda a Adriel y yo sabía que Dios nos mandó a Adriel para decirnos se quedan en este país. Pues yo sabía que Adriel tenía que nacer en este país. Y bueno, ella nació en este país. Cuando empezamos a buscar nombres, le pusimos Adriel porque el nombre Adriel significa rebaño de Dios, pertenencia de Dios. Okay. Y me recuerdo que el mensaje directo de Dios nos decía a nosotros, ustedes, porque yo dije, siempre hemos sido parte de una iglesia, es la primera vez en nuestra vida en donde no estamos en una iglesia y no somos ni una iglesia. Y fue donde sentí muy fuertemente que Dios nos decía, ustedes son la iglesia. Y hay veces el concepto o el mito mío era, yo tengo que tener un pastor y tengo que ir a una congregación. Y por primera vez en mi vida sentí unas palabras muy directas como que yo y Raquel y mi hija somos la iglesia. Y me metí más en profundidad y me di cuenta que Dios lo que me decía era que tú eres el que vas a representarme a mí. A donde sea que tú vayas, tú eres representación de mi iglesia. Y era muy difícil para yo entender esas palabras, pero logré entender de que soy propiedad de Dios, le pertenezco a Dios y donde sea que yo voy represento a Dios. ¿Ok? Entonces yo no sé si usted me entiende, pero bueno, imagínense que en ese tiempo no tenía nada de esto que estamos viviendo ahorita, Cypress Español en mente, pero es un tiempo en donde en el caso mío, yo veía a mi niña de 4 o 5 años dormir en el suelo y llegaba muy difícil las finanzas, muy difícil el poder ir a la iglesia, muy difícil congregarse, era una cosa muy difícil, pero da igual. Quería contarles eso porque quería honrar el nombre de la señal que nos dio Dios y si no hubiera sido por esa señal yo creo que estaría de vuelta en mi país y nada de esto, lo que estamos disfrutando ahorita, yo creo que funcionaría o estaría siendo una realidad. Así que celebro a Dios que nos dio una señal específica que fue mi segunda hija para poder seguir en este país y poder llevar a cabo la visión de Él, que hay veces usted y yo no la podemos ver en ciertas etapas de nuestra vida, pero imagínense, o sea, estábamos sacando números Raquel y yo la semana pasada y este cuarto estaba ha sido uno de los domingos que hemos estado más llenos. Entonces yo no sé qué es lo que está haciendo Dios, pero Dios está moviendo algo muy lindo en este lugar. Y usted y yo tenemos que aprovechar ese tiempo, no digo porque se va a ir, porque yo creo que se va a engrandecer tanto esto que se van a empezar a notar muchos cambios. Un lugar en donde hay muchos cambios, hay mucho crecimiento. En donde hay mucho crecimiento, o viceversa, donde hay mucho crecimiento, van a haber muchos cambios. Entonces, ponga atención. Bueno, sin no más que decir, estamos en la serie Montes y Valles, Montes y Valles, de la historia del rey David. Estamos leyéndola del libro de Primera de Samuel, en donde estamos siguiendo la historia de David. Si ustedes se recuerdan, ¿cuántos estuvieron aquí la primera semana de esta serie? Que hablábamos en donde David fue ignorado por sus más cercanos, por sus familiares, fue pasado por alto y no lo sumaron ni lo restaron en un evento muy específico. No sé si usted estuvo aquí en la segunda semana, en donde hablábamos de mantenerse fiel en medio del tiempo de espera. ¿Cómo nos mantenemos fiel? Si no lo ha visto, le recomiendo vaya a Facebook. Yo creo que les estamos subiendo también a YouTube. Ese mensaje es buenísimo. ¿Cómo mantenernos fiel en tiempos de espera? Recuérdense que, por decir, a ese brother lo ungieron como muy jovencito, entre 15 y 20 años, lo ungieron para ser rey y fue 15 años después que tomó el trono. Entonces había un tiempo de espera que David pasó. Fue muy bueno ese mensaje. No sé si ustedes estuvieron aquí la semana pasada, pero mi esposita predicó sobre el no permitir que el gigante en tu vida prohíba
te prohíba de vivir el propósito por el cual fuiste creado. No sé si ustedes se recuerdan de eso, de que tenemos todos un propósito, todos tenemos un llamado, y hay veces tenemos ciertos gigantes que nos quieren impedir a nosotros de llegar a ese destino de realizar el propósito de nuestra vida. El miércoles pasado, para pegarme a eso que predicamos la semana pasada, el miércoles pasado tuvimos un servicio de oración y de adoración, en donde lo hicimos una combinación entre español e inglés. Fue una cosa lindísima, y hicimos una nube de las cosas que hay veces me impiden a mí acercarme al Señor. Y una de las palabras más grandes que decía la audiencia, el público de ese momento, era una de ellas más grandes, y hicieron la palabra ansiedad. Hay veces vivimos tanta ansiedad que eso nos impide a nosotros acercarnos al Señor. Otros pusieron la palabra trabajo, otros pusieron la palabra preocupación. Yo conozco de muchos casos que el deprimirse, la depresión se vuelve algo que nos impide a nosotros llegar a la presencia de Dios. Entonces, para David, el gigante de David se llamaba Goliat, pero hay veces el gigante para usted y para mí tiene otro nombre completamente diferente. Hay veces es el trabajo, hay veces es la preocupación, hay veces es la angustia, un montón de cosas. Entonces, sin no más que decir, porque hoy tengo un mensaje muy corto. De una vez les aviso, puede ser que terminemos aquí dentro de 5 minutos, mentiras. 5 lecciones en cuanto al favor y la gracia de Dios. Ese es el mensaje al que vamos a hablar hoy. 5 lecciones en cuanto al favor y la gracia de Dios. De eso se va a tratar esto, ¿ok? Entonces aquí yo voy a tratar a iniciar a montarle una escena para que usted entienda en qué parte de la historia de David es que estamos atacando. ¿Se recuerdan la semana pasada Raquel habló nos predicaba de cómo llegó y David derrotó al gigante Goliat, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó el momentito despuesito de que agarra a ese brother y mata a ese gigante? ¿Qué fue lo que sucedió? Esa es la parte en donde vamos a enfocarnos. Hay 2 versículos claves que quiero que veamos. Uno de ellos es 1 Samuel 17:54, que dice lo siguiente: David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén. Ok, háganle número solamente a eso por un momento. David llevó la cabeza, es decir, dice que él llegó, sacó una piedra, se lo pegó con la onda, el man cayó, el man viene David, se le monta encima a David y llega con la misma espada de Goliat y ¡frum!, le corta la cabeza. Ok, ahora ahí no termina la historia. Ese man marchó de donde estaba en ese momento de vuelta hasta Jerusalén con la cabeza del gigante todo el camino de vuelta hasta Jerusalén. No sé si eso manda un mensaje claro, ¿verdad? Pero si ustedes se recuerdan, la semana pasada hablaba de que él decía: yo vengo en el nombre del Todopoderoso de los ejércitos celestiales. Muy importante, ¿qué es lo que representaba ese mensaje? Entonces David llevaba un mensaje muy claro ahí, en donde dice que llevó la cabeza del filisteo hasta Jerusalén, de donde estaban ellos. Entonces, dice ahí, pero guardó la armadura de su propia carpa. Entonces, esta es la primera vez. Yo no sé si ustedes se recuerdan que toda la parte de la historia antes, en donde él era el músico y cantaba porque había un espíritu que atormentaba a Saúl y todo eso, David eso lo hacía en privado, no era un ministerio, un evento que él hacía en público. Es la primera vez que él se para al frente del ejército de los filisteos y al frente del ejército de Israel y bota un gigante. Entonces es una cosa que se vuelve pública. Todos los dos pueblos, los 2 países, las 2 naciones se dieron cuenta de este muchacho, niño, jovencito, que llega y le corta la cabeza a un gigante y se lo pega con una piedra. Entonces todo el mundo se dio cuenta. Como dicen en mi país, en el chisme corrió rapidísimo, ¿verdad? De que un brother se pegó a otro y eran chiquitico y el otro era grande. Entonces, muy importante eso. Pero algo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta. Yo no creo que fue como que David se levantó ese día, se lavó los dientes, se puso los zapatos y dijo: voy a pegarme el primer gigante que me vea. No, yo creo que si tú hiciste eso, tú siempre llevaste como anticipadamente, llevaste una etapa de tu vida donde te preparaste, ejercitaste, fuiste al gimnasio para prepararte, porque algún día ibas a ir a derribar un gigante. Entonces, no fue algo que se vino de la nada y apareció para David. Yo creo que David se preparó. Dice la historia de que él ha luchado con osos, él ha luchado con leones. Entonces, él tuvo una preparación
antes de llegar y confrontarse con un gigante. Entonces no fue así como que de repente. El segundo versículo es 1 Samuel 18:12. Dice lo siguiente, quiero que pongan atención a esto. Después Saúl tenía miedo de David. Recuérdense que Saúl es el rey de Israel en ese momento. Dice, después Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Entonces tenía miedo de David porque hágale números de que usted es el rey de toda esta nación y usted ve un brother pequeñísimo, un niño, y de la nada empieza, y usted le empieza a dar miedo porque usted nota que el Dios que lo respaldaba a usted, ahora ya no lo respalda a usted, lo respalda a él. Debe ser eso sumamente incómodo. En el capítulo 18, que es el que voy a atacar hoy, el capítulo 18 de 1 Samuel, Saúl le pide a David que se quede con él. Le gustó tanto lo que hizo, ¿verdad? En esta batalla que mandó a pedir, hey, ¿quién es el papá de este muchacho? Por favor, mándemelo porque yo quiero que ese muchacho mejor viva en mi palacio. Y viviendo en el palacio David, porque David acepta y se queda, es en donde David se hace muy amigo, viviendo en el palacio, se hace muy amigo del hijo de Saúl, que es Jonathan. ¿Cuántos conocen que Saúl tenía un hijo llamado Jonathan? Unos 5 gatos. Jonathan. Entonces se hace, ok, ahora hágale números a esto. Yo quiero que usted se meta dentro de la historia. David vivía en el palacio del rey Saúl, ¿verdad? Sabemos que ese está ungido, pero él todavía no es el rey es Saúl. Y Saúl tenía un hijo llamado Jonathan. Y ellos se vuelven muy amigos. Tan amigos que en lo más normal, en la tradición más normal, Jonathan era el que tenía que ser el heredero del reino, ¿verdad? Después de que el papá Saúl muriera. O sea, es el que hereda el reino. O sea, es el que se convierte en rey después de que el papá muere, ¿verdad? Y él, sabiendo eso, hace un pacto con David de la amistad y del cariño y el amor que se tienen. Hace un pacto con David, sabiendo de que el papá es el rey. Le hace el pacto y le dice, brother, yo sé que mi papá es el rey, pero yo prometo servirte a ti, David. Hágale números de que ese sea su hijo. Y que es su propio hijo, que usted se llegue a dar cuenta que su propio hijo hizo un pacto con otro brother que ni fu ni fa, ¿verdad? Y que no le deba lealtad a usted a su posición. Entonces, eso es lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿verdad? Después de haber vencido a Goliat, que es la parte donde quiero atacar, después de haber vencido a Goliat, David y el ejército de Israel se devuelven a Jerusalén y empiezan todos los problemas que están en acontecimiento. Entonces yo quiero que usted lea esta parte de la historia conmigo. A ver si me lo ponen allá arriba, 1 Samuel 18 del 5 al 9 dice lo siguiente. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. El brother, todo lo que tocaba se multiplicaba. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra. Un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos, y esto es lo que cantaban, pongan atención. Este era el canto que cantaban. Saúl mató a miles, pero David a 10,000. ¿Ok? Ojo lo que se está diciendo ahí, vea lo que dice aquí. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente me dan por miles. Solo falta que lo hagan rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Voy a repetir eso otra vez. Desde ese momento en adelante Saúl vio con recelo, que viene de la palabra celo, recelo a David. Creo que se mantenga esto. Voy a seguir la historia. Póngame el próximo ahí. Dice, no, ese no, el otro. Yo creo que estamos buscando el que hicimos, el 14. Ese. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir sus tropas en batalla. David se casa con la hija de Saúl. Siguiente. Cierto día Saúl le dijo, estoy listo para darte a mi hija mayor, Merab. Ahorita les voy a contar el chisme de Merab. Por esposa.
Pero antes deberás demostrar que eras un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor. Ok, entonces, David le responde a Saúl, porque está este rollo, ¿verdad? En donde llega y dice, Saúl, tienen que entender que Saúl andaba persiguiendo una cosa específica. Este men está agarrando mucha fama. Lo ve con recelo. Ok, yo tengo una hija llamada Merab. Y te la quiero dar como, ya estoy listo para dártela como esposo, David. Y David llega y le dice, y David no estaba interesado en Merab, o sea, no es mi tipo. Entonces, forma profesional que dijo él, ¿verdad? Voy a decirlo aquí, entre comillas, dijo, no soy digno de ser tu yerno. Es una forma profesional para decirme, tu hija está re fea, ¿verdad? Entonces, a él no le gustaba Merab. Y yo creo que Merab tampoco le gustaba a David. Ya eso lo inventé yo, pero yo me lo imagino así, como una novela de esas de Telemundo, ¿verdad? Entonces, a ella no le gustaba a David y David no le gustaba Merab. Al final, aunque ustedes no lo crean, Merab se terminó casando con otro brother allá, y usted sabe cómo termina esa telenovela, ¿verdad? Se metió ahí con otro brother, el vecino, toda la cuestión. Pero llega Saúl y dice, yo tengo otra hija, tengo otra oportunidad aquí. Pero aún tenía otra hija y esa hija se llamaba Mical, lo dice la Biblia. Hay otras versiones que le llama Micaela, ¿verdad? Y Micaela sí estaba enamorada de David. El versículo 23 llega David y dice, soy un hombre pobre con una familia humilde. Ahora, les voy a especificar esas palabras. En aquel entonces la tradición... Mujeres, por favor, no se ofendan con lo que estoy a punto de explicar. No es mi intención, nada más estoy especificando cuál es la tradición en aquel entonces, pero los matrimonios, básicamente llegaba el hombre y hablaba con el papá de la muchacha y era un intercambio, llamémoslo intercambio, pero en realidad lo que estaba sucediendo es que estaba comprando a la hija de ese brother, ¿verdad? Entonces, cuando él dice esas palabras en el versículo 23, soy un hombre pobre y de una familia humilde, de como que yo no vengo de familia de mucho dinero y yo no puedo pagar el precio de Micaela, en este caso, de Mical. Entonces, Saúl, tranquilo, David, tranquilo, no hay problema. Mira, yo no te voy a pedir un precio muy alto. A cambio, lo que quiero ver la reacción de aquí en adelante. A cambio, lo que quiero es 100 prepucios filisteos. Ok, tranquilos, hombres. Yo sé que todo el mundo se puso tenso por un momento. Si ustedes tienen niños aquí, mi esposa ya especificó que para eso tenemos otro cuarto allá afuera. Ok, los que entendieron la palabra, sí dije prepucio, voy a especificar un poquitico de eso, pero la costumbre en aquel entonces, que se lo voy a explicar más adelante, era de que él quería 100 prepucios filisteos específicamente por algo. Que ese iba a ser el precio. ¿Qué era lo que quería Saúl? Saúl quería de que entonces llegara David, se metiera a matar filisteos y así no tenía que matarlo él, sino que los mismos filisteos iban a ocupar de hacerle ¿verdad? La jugada de desaparecer a David de la ecuación. Pero como David tenía una gracia y un favor, el man no llegó y desapareció 100 filisteos, desapareció 200 filisteos. Ahora sí, háganle números. Yo no sé a quién le tocó la tarea y quién era el asignado, pero ir a contar 200 prepucios. Sí, mi mente a veces se va ahí. Cuando yo estoy leyendo eso, yo me quedo, venga, ¿a quién le habrá tocado verificar cuántos hay aquí? Entonces, ok, cosa... Y bueno, sigamos. Primera de Samuel 18:30. Ponga atención a lo que dice aquí. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy, muy famoso. ¿Ok? Muy famoso. Y eso es solamente la introducción de este mensaje porque todavía no he entrado a las 5 lecciones. Pero quiero poner una foto allá arriba. A ver, yo creo que muchos de ustedes han visto esta foto. ¿Cuántos de ustedes han visto esta foto? ¿Sí? ¿Solo uno? No, solo una persona. Levante la mano si usted ha visto esta foto antes. ¿La entiende? ¿No la entiende? Ya voy a empezar a explicar. Chanfle, men. Esa gente, wow. Ok, les explico. El niño que está con los ojitos volviendo a ver para acá, no nos está volviendo a ver a nosotros, sino que está viendo a Messi. No sé si notaron que Messi está ahí. A la par de Messi está Cristiano Ronaldo. Ok, el niño es el hijo de Cristiano Ronaldo. Ok, fan número 1 de Messi. ¿Ok? Yo sé que a muchos no les gustó ese comentario, pero esa es la realidad, porque si no, no estuviera viendo, esta foto no existiera, pero esa es la verdad. Pero de igual, ahí quise poner esto porque es muy significativo a lo que estamos hablando ahorita. David está teniendo
Mire, un montón de favor y gracia. Y eso a Saúl hay veces, y yo me imaginaba así, como digamos, siendo el papá de ese niño, siendo Cristiano Ronaldo, que es una persona muy conocida por el fútbol y por lo que él hace, ¿cómo vería o cómo viviría, cómo experimenta él eso que su hijo, ¿verdad? Tiene, y yo no sé si es chisme o no, pero eso es lo que pusieron en la foto, de que el brother es fan número 1 de Messi. Ok, la situación es la siguiente, como papá, ¿cómo ves eso? Que en parte yo creo que esa es la situación de Saúl al ver cómo crece y cómo se levanta David, en esa situación. La pregunta, vamos a la pregunta, póngame el próximo slide. La pregunta es la siguiente, ¿quién eres tú? De las próximas 5 lecciones que yo voy a darte, yo creo que tú en tu mente te hagas la pregunta, ¿de qué lado de la moneda estás tú? ¿Estás del lado de la moneda donde sos una posición y manejas o desarrollas un rol como el de Saúl o desarrollas un rol como el de David? ¿Cuál es el que desarrollas? Entonces, vamos a la primera. Lección número 1. Lo que ves en público se construye en privado. Por ejemplo, David, al calladito allá en la finca de los papás, a calladito, solamente cuidaba las ovejas, pero de vez en cuando se tenía que meter con un oso y con un león. Y en privado, en callado, él alababa, adoraba al Señor. Pero en lo público, la gente se dio cuenta que el brother traía un talento muy exageradamente grande. Pero lo que tú ves hay veces en público, y ahorita voy a hablar de esa palabra público, se construye en privado, ¿ok? Se construye en privado. La derrota del gigante de Goliat fue el momento que lanzó a David a darse a conocer públicamente, que eso fue lo que estábamos hablando ahorita. El talento que derrota al gigante fue pulido en esos montes, en esos valles, en esos subes y bajas de la finca de la familia de David, donde él supuestamente solamente veía ovejas, pero donde también hay veces alrededor de esa finca rodeaban leones, rodeaban osos, ¿ok? Entonces, no sé si ustedes notan que ahí abajo en ese slide yo puse la palabra talento y carácter. Eso es aquí es donde tenemos que analizarnos. ¿Yo soy Saúl o yo soy David en este rol? ¿Ok? En veces el talento se desarrolla más rápido, ¿verdad? Y más fuerte que el carácter. ¿Okay? Y es en donde la plataforma del carácter hay veces no es lo suficientemente maduro o fuerte para sostener las responsabilidades de la vida, el liderazgo de la vida, tu liderazgo como padre, como esposo, como hijo hay veces. Hay veces tu carácter no está bien maduro para sostener el talento que hay veces tienes. Y yo no sé si usted a veces lo ve, de que hay gente que hay veces tiene mucho talento y es conocido por un talento. ¡Wow! ¡Qué lindo esa persona que hace eso! Qué lindo que juega fútbol ese man. Pero la madurez, el carácter, por aquí en el suelo. No tiene una madurez, no tiene una persona, no tiene un carácter que vaya equilibrado para poder sostener este talento. Y hay veces yo lo he visto al revés. Hay gente que tiene muy grande, hermoso, lindísimo carácter, pero no tiene desarrollado un talento que sabemos de que es muy único de esa persona. Y no le ha invertido suficiente tiempo a ese talento para levantarlo y que todo caiga. Y eso es lo que pasaba con David. David pudo haber agarrado y eliminado, eso lo vimos en unas cuantas semanas atrás, él pudo haber eliminado a Saúl en un momento de la ecuación, pero él tenía un carácter de madurez que podía sostener el talento de él para matar Goliat. ¿Me entiende? Hay un balance, ¿ok? Hay un balance muy hermoso, ¿verdad? Es donde tenemos, ¿verdad? Mucha de la enseñanza que nos da la Biblia sobre el hombre sabio y el hombre necio. No te fijes, vea, se lo voy a decir así, no te fijes por lo que usted a veces ve en plataformas públicas. Voy a nombrar unas cuantas. Por ejemplo, hay altares similares a estos en donde hay gente que se para mostrar algo públicamente. Y eso a veces solamente nos muestra una careta. No puedo ver, hay veces el carácter de esta persona en la casa, con la esposa, con sus hijos. Eso es muy importante, ¿ok? Hay otras plataformas hoy en día muy conocidas. En mi país le decían carelibro. Para no decir Facebook, decían carelibro. ¿Lo agarraron? Bueno, tenía que ser vacilón, no fue vacilón, tranquilo, ya pasó el momento. Bueno, Facebook, Instagram, Snapchat, son lugares en donde hay veces posteas algo público y solamente ven una careta, pero no vemos cuál es la otra y no podemos ver ese balance. Y hay veces nos detonan una cosa, entonces eso tiene que ir balanceado, por eso puse talento y carácter. ¿Quién es usted, Saúl en este aspecto o es David? ¿Cuál es el right? Ok. Lección número 2, David pelea batallas para Dios, no para sí mismo. David peleó esa batalla, ¿verdad? En el nombre del Todopoderoso de los ejércitos celestiales. No dijo, vengo en el nombre de David, no.
Vengo en el nombre de, yo vengo contra ti, le decía a Goliat, en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Y en un momento dijo lo siguiente, que aquí es en donde voy a todavía meterme más en esta parte. Este filisteo incircunciso que desafía a nuestro ejército. La palabra incircunciso, que ahora ¿verdad? Hablaba algo de incircuncisación y de prepucios, quiero especificar algo de esto porque es una enseñanza gigantesca. Eso se nos devuelve a nosotros al capítulo 17 de Génesis, en donde llega Dios y hace un pacto con Abraham. Y le hace la promesa, mira Abraham, yo te voy a hacer una generación que van a ser tantos que no se van a poder contar. Y yo te prometo que siempre voy a estar contigo, Abraham. Y la forma en que vamos a hacer un pacto para que tú te acuerdes de esto es de que, empezando por ti, vamos entonces a cortar esa piel que está alrededor de la parte privada del hombre, y ese va a ser el pacto que se van a recordar. Y todos los hombres israelitas de en adelante hacían lo que era el pacto de la incircuncisación. Eso, ¿ok? Hicieron ese pacto para, entonces bueno, no creo que lo revisaran a uno para eso en ese momento, pero eso es lo que detonaba de que, bueno, este man es israelita, ¿verdad? Pero ese era el pacto que llevaban ellos en decir, bueno, yo soy de Dios y yo llevo una promesa de que seremos tan grande nación que no vamos a poder ser contados. Entonces, era un pacto gigantesco, eso nos devuelve a eso. Cuando él dijo esas palabras, este Goliat, este gigante incircunciso, él sabía quién era el que lo ponía en esa posición para ganarle al gigante. No era él. Él no peleaba esa batalla para él. Él peleaba esa batalla por quién lo puso ahí. Él sabía quién fue el que lo escogió a él. Él sabía quién fue el que lo creó a él. Él sabía quién fue la fuente de él para él estar ahí. Él sabía quién era el que le proveía a él. ¿Okay? Él sabía que él era el por qué él tenía existencia sobre la faz del mundo. Y que lo llevaba a ese momento, sí, de fama, pero era con un propósito específico, porque tarde o temprano David iba a llegar a representar ya no ovejas, iba a llegar a representar toda una nación israelita, ¿ok? Cuando realmente estoy viviendo para Él y lo he rendido todo a Él, es en donde yo me doy cuenta que no importa nada, no importa el perder nada, porque nada es mío, nada me pertenece. Por eso puse esas palabras allá abajo, todo es de Él. Déjeme darle, yo no sé si son buenas o malas noticias, para mí en veces son buenas, en veces son malas, pero tus hijas no son tuyas, son de Él. Tus hijos no son tuyos, te los dan por un tiempo para administrarlos, pero le pertenecen a Él. Tu esposa, tu esposo, no es tuyo, es de Él. Tu vida no te pertenece, es de Él. Y cuando vives y todo se lo rindes a Él, no tienes nada que perder. Eso fue lo que David dijo, yo me paro al frente de este Goliat, yo no tengo nada que perder porque yo soy de Él. Todo es de Él. Y todo lo que yo gane, no lo voy a ganar para mí, lo voy a ganar para Él. ¿Ok? Entonces, 3, esas son las preguntas que te tienes que hacer. ¿Cuál es el rol tuyo? El de Saúl, ¿verdad? Que tenía envidia de que ese brodercito chiquitico le gana a un Goliat. ¿O eres David, el que llega a ganar las batallas para él? Lección número 3. Satanás siempre tiene un plan. Voy a especificarles. Y puse 2 cosas ahí. La adversidad y la prosperidad. Satanás siempre tiene un plan. Ponga atención a esto. Usted, cuando vive una vida abrumadora de adversidad, usted vive una vida de problema tras problema. ¿Cuántos viven? Hay veces una vida en donde es un problema. No has terminado de salir de ese problema y te metes en otro problema. Y hay otro problema. Hay otro problema. Y se vuelve una rutina de problemas. Entre tanto problema que debes de tomar y hacer un cambio, porque te empiezas a acostumbrar a que tu vida es un caos y es un problema tras otro problema, y usted se le vuelve lo más normal. Y lo que llega Satanás a decirte, que es el plan que él tiene, eso es lo normal. Usted nació para vivir una vida de problemas, ¿ok? Y usted tiene que llegar a un punto de su vida, despertarse de esa mentira, como despiértese, pero usted no fue hecho para vivir problema tras problema tras problema. Tienes que tomar una decisión. Muchas personas se acostumbran a vivir solo problemas y nunca buscan soluciones a los problemas, sino como que esto es lo normal. Y eso es una vida de adversidad tan abrumadora que el enemigo te tiene engañado pensando de que eso es lo normal. Ahora viene la otra, la de prosperidad. Habemos otros que la vida es tan próspera
tan abrumadamente próspera que toda la vida es perfecta, perfectísima. Y usted tiene, póngame atención, si ese es usted, usted tiene que entender que el enemigo tiene un plan para esa situación también. ¿Cuál es el plan? Debes de estar listo para hacer ajustes y cambios, ¿ok? Cuando llega el momento necesario. Perdemos las oportunidades exitosas del futuro por estar conforme con el éxito de ahorita. Yo me acostumbro, me conformo tanto al éxito de ahorita que yo no hago cambios, yo sigo disfrutando el ya y no veo oportunidades en el futuro exitosas. El liderazgo, déjeme decirle, el liderazgo es ver la temporada que se avecina y prepararse para esa temporada. Prepararse para esa temporada. Prepararse para esa temporada. Tenemos que batallar con la autosuficiencia. Tenemos que batallar con el conformismo del éxito del ya. Porque yo creo que usted no quiere quedarse ahí. Usted quiere tener más éxito en la vida. ¿Ok? Él no llegó solamente para matar a un Goliat. Él llegó porque sabía que tenía destinado a ser un rey a futuro. Ser el rey de toda una nación que iba a llegar y conquistar más naciones alrededor de él. Entonces, ¿quién es usted? ¿Saúl? El que llega y nada más disfruta el éxito actual, o David, que se va preparando porque sabe de que no se va a quedar solamente con ovejas, sino que algún día va a llegar con gente y trabajar. ¿Ok? Ese es número 3. Número 4, los celos matan. Los celos matan, gente. Versículo 9 dice, desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Con recelo. Proverbios 14:30, a ver si me lo ponen ahí. Vea lo que dice Proverbios 14:30. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Preste atención, por favor. Tome fotos, apunte. Lléveselo a la casa, indaga más en esto. Lo que Saúl sentía aquí era más que una leve envidia. Eran celos. Era más que enojo. El qué dirán lo provocó a él. Lo provocó a él, a Saúl lo provocó. Y él carecía, a él le hacía falta madurez. Él era un hombre inseguro de sí mismo. No pudo ser feliz por David cuando el pueblo llegaba y empezó a admirar a David porque David empezó a tener éxito en todo. Y no pudo aceptar verlo como el próximo líder, el próximo rey de Israel. Su veneno se volvió destructivo. El enemigo tiene un plan. El enemigo tiene un plan, mi gente. Y usted tiene que entender eso. Él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Ok? Y no importa si usted está en una etapa de su vida de éxito o de fracaso, Él tiene un plan para desaparecerte de la ecuación por completo en cualquiera de las partes. Él estaba usando los celos en contra de Saúl para matarlo, para destruirlo. Y lo estaba llevando a cabo. Los celos te impiden disfrutar el éxito de otros. Te roba el disfrutar el éxito propio tuyo hay veces. Y te hace, lo que puse ahí abajo, te hace herir a las personas alrededor tuyo. Te hace a que tú hieras. David venía con buenas intenciones en su corazón y Saúl estaba destruyendo eso. ¿Ok? Pero pastor, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio, pastor? Entonces, quiero que ponga ahí atención a lo que puse ahí arriba. ¿Cómo lo cambio, pastor? Bueno, primero tienes que orar al Señor que cambie tu corazón. Y voy a especificar eso. Eso no es como que ya listo. Es un hecho. Usted llega y ora, Señor, cambia mi corazón. Listo, ya, listo. No. Usted tiene que verdaderamente desear ese cambio en su vida. Usted tiene que analizar de que usted está mal en esta parte de su vida. Entonces tiene que desearlo. Número 2, ser agradecido con lo que tienes. Usted no sabe cuántas veces yo he repetido esto en mi casa porque hay veces estamos tan conformes con lo que Dios nos ha dado ahorita que se nos olvida darle gracias a Dios. Hay veces por la comida que ponemos en la mesa. Que se nos olvida, gracias Señor Dios, porque me levanté y tengo salud. Yo conozco tantos casos de tantos amigos que están en un hospital ahorita. Que hay gente, como en un tiempo mi hija que dormía en el suelo, hay gente ahorita que está durmiendo en el suelo. Y yo, gracias Señor Dios porque nos das una cama, gracias porque nos das un techo, gracias porque nos das un lugar en donde está calientito aquí. Gracias Señor. Ser agradecido con lo que tienes. Ahorita, una actitud de agradecimiento. Número 3 no lo lea ahorita, escuche lo que voy a decir. Ser bien pensado hacia otras personas. ¿Usted nunca ha escuchado a esa persona que es mal pensado contra otros? Que siempre piensa lo peor de la otra persona. Ser bien pensado hacia otros. Hablar bien de otros.
Practicar esto, hablar bien de otros y revisar de no desear ningún daño o algo malo en contra de otros. Continuar esa práctica hasta que llegues a un lugar donde genuinamente aprendes a celebrar a otros. Ya no lo envidias, ya no lo celas, sino que lo celebras porque, mira, cambió de carro, compró casa. Lo celebras genuinamente. Empiezas a practicar todo eso de hablar bien de otros, pensar bien de otros, no desear mal de otros, y eso se convierte en algo genuino en donde empiezas a celebrar a otros. ¿Ok? 5. Entender, y yo creo que aquí es en donde voy cerrando, pero entender esto es muy importante. Entender cómo el favor, la presencia, la gracia de Dios va de la mano con circunstancias. Y usted me diría, ¿cómo, pastor? Sí, hay veces el favor y la gracia y la presencia de Dios va de la mano con circunstancias. Y hay veces esas circunstancias son buenas y hay veces esas circunstancias son malas, como lo que le pasó a David. Él estaba haciendo algo bueno, pero Saúl le trajo un montón de circunstancias negativas. El favor de Dios atrae circunstancias positivas, como la admiración del pueblo hacia David por ganarle un gigante, ¿verdad? Pero también trae negativas, como la envidia horrible de Saúl, que hasta lo quería matar. Yo lo puse en esas palabras, a ver si me lo ponen allá arriba. El favor y la gracia de Dios en ti va a mostrar los verdaderos colores en los corazones de los que están a tu alrededor. En la gracia, hay veces usted, y yo se lo digo a muchas personas aquí, hay veces usted entra en un cuarto y la gente va a sentir la gracia y el favor que usted trae. Y hay veces eso provoca cosas buenas en los corazones de las personas y a veces provoca cosas malas en los corazones de las personas. ¿Ok? Muestra los verdaderos colores que están incrustados en el corazón de esas personas. ¿Ok? Pero usted tiene que esmerarse para caminar así como David en el privado, a caminar en gracia, en el favor, en hacer lo correcto, en hacer lo que Dios nos pide. Pero esa gracia, ese favor, no se da así como al primero que llegue. Usted tiene que ir a pelear para tener esa gracia, ese favor. Usted tiene que ir a pedirle esa gracia, ese favor a Dios. Usted tiene que tomar decisiones fuertes para tener y caminar en la gracia y en el favor de Dios. ¿Ustedes me entienden? Sí, amén. Ok, más adelante lo veremos, pero David también sufría, su familia sufría por esas circunstancias causadas por el favor y la gracia de Dios. En veces también eran malas decisiones que tomaba David. Y es en donde yo les tengo que decir a ustedes que tenemos que desarrollar el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual me va a poder a mí ayudar a discernir si esto es una mala decisión que yo tomé y por eso todos alrededor mío están teniendo una reacción bien mala y negativa, o si eso es el favor y la gracia de Dios en mí y que hay veces como David, no voy a tocar el ungido de Dios. Voy a tener una madurez lo suficiente de saber de que yo cargo la gracia y el favor de Dios, pero yo voy a ser maduro al respecto. No voy a ponérselo en la cara a la gente de que yo cargo un favor o una gracia de Dios. Voy a ser maduro para poder saber de que Dios me respalda en todo lo que yo hago. ¿Ok? Tenemos que aprender el discernimiento espiritual. Si es por la gracia y el favor de Dios o si es por consecuencia de malas decisiones que yo tengo. Quiero pedirle a ustedes que se pongan sobre sus pies. Y quiero que cierre sus ojos porque quiero hacer una práctica aquí pequeña. Quiero que cierre sus ojos. Póngase de pie y cierre sus ojos un momentito. Cierre sus ojos. Y en este momento de tu vida, quiero que te autoanalices. ¿Qué debes de seguir haciendo igual? ¿Qué es lo que te está diciendo Dios en este momento que tú sabes que tienes que seguir haciendo igual? ¿Dónde es que debes de seguir igual? ¿Cuál parte de tu vida debes de seguir igual? Donde debes de seguir siendo humilde, donde debes de seguir siendo amoroso, donde debes de seguir siendo quién eres tú. ¿Qué parte de tu vida tienes que seguir igual? Pero ahora sí, ¿cuál es el otro lado de esa moneda? ¿Qué parte de tu vida tú sabes que debes de cambiar? ¿Qué parte de tu vida sabes que tienes que cambiar tu actitud? ¿Qué parte de tu vida tienes que cambiar la manera en que haces las cosas? ¿Qué parte de tu vida tienes que cambiar la manera en que dices las cosas? ¿Qué parte? Lo que Dios nos está hablando a todos aquí. Y Padre Dios, tú que eres el Padre, tú que eres Dios, tú que eres el dueño de la batalla, tú que eres el dueño de la debilidad, tú que eres el dueño de la fama, tú que eres el dueño de la plataforma, tú que eres el dueño del talento,
Tú que eres el dueño del carácter, Padre, tú eres el que nos puedes ayudar en un tiempo como estos, en donde el mundo me quiere robar, me quiere matar, me quiere destruir. Pero ¿cómo me paro yo en tu gracia y en tu favor para poder alumbrar al resto de los que están alrededor mío y poder mostrar los colores tuyos, Dios? Y que se vean más fuertes los colores tuyos, tu luz, que los colores del mundo, que los colores que quieren venir y ponerme el pie encima. Te alabamos y te honramos y te bendecimos. Te damos tu lugar, Señor Dios, en este tiempo, en este día. Alabado y honrado sea tu nombre.